tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a 24 horas, gracias por acompañarnos. El operativo A Ultranza, uno de los más importantes a nivel del narcotráfico y el lavado de dinero que se realizó en nuestro país con cooperaciones internacionales de investigación. Más de 100 allanamientos, 100 millones de dólares en bienes muebles e inmuebles fueron incautados y además varios detenidos. Arnaldo Giussio dejó de ser ministro del Interior luego de ser salpicado en un escándalo que lo vincula supuestamente con un narcotraficante brasileño detenido la semana pasada y que huyó de nuestro país. Estamos hablando de Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua. Según las informaciones, las publicaciones que involucran a Arnaldo Giussio en este escándalo, el hombre venía manteniendo contactos asiduos con el ahora exministro del Interior. El presidente de la República ha tomado la decisión de cambiar al ministro del Interior. Hicimos un paso al costado, creo que hay eventos, hay situaciones que merecen una atención mucho más integral. Esta decisión se sustenta en salvaguardar la legitimidad del Ministerio del Interior. Es una persona que estuvo acá en 2 oportunidades y luego le presentamos al equipo de seguridad, tanto de la Senat como la FTC. Me dio expresas instrucciones de continuar en la lucha firme y decidida contra el crimen organizado, sus delitos conexos. Y un avance muy importante en el manejo del COVID en territorio paraguayo. Las medidas sanitarias pasan de ser obligatorias a recomendaciones de salud pública. Ya no se dictará un nuevo decreto. ¿Esto implica que la pandemia ha terminado? No, no significa que la pandemia ha terminado. Los esfuerzos del gobierno se van a volcar totalmente a incentivar la vacunación. La pandemia no ha terminado. Seguirán vigentes el uso de tapabocas, el ingreso al país con doble vacunación, o sea, el carnet de vacunación en este caso. Seguirán vigentes los protocolos. Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Nunca antes en la historia se ha realizado lo que hoy se hizo en nuestro país. 5 departamentos a nivel nacional, 100 allanamientos, órdenes que se llevaron a cabo de forma simultánea con cooperación de importantes entes internacionales, dio con una cantidad de 6 detenidos y bienes decomisados por una cantidad impresionante de miles y millones de dólares. Resumen del operativo A Ultranza PY. Inmuebles lujosos, depósitos, establecimientos ganaderos, automóviles de alta gama y un hangar forman parte del esquema delictivo dado a conocer en la operación A Ultranza Paraguay, una investigación conjunta de agentes de la Senat, Europol, la DEA y la Dirección de Represión de Tráfico Ilícito del Uruguay. El sigiloso operativo se inició a tempranas horas de este martes con más de 100 allanamientos en el país.
43 personas con órdenes de captura estarían involucradas en este grupo dedicado a tráfico internacional de drogas rumbo a Europa y África, además de lavado de dinero. El amplio esquema criminal incluía empresas, prestanombres y logística, liderado por algunos de sus principales detenidos. Alberto Couve Ayala, detenido en el barrio Trinidad de Asunción cuando llegaba a una de las lujosas viviendas a nombre de la empresa Tapinacuay S.A., en la que figura como director. En el interior fue encontrada María Noelia Colmán, quien también quedó detenida. Posterior a esto, la misma comitiva encabezada por el fiscal Denny Yumpac allanó la sede del grupo Tapinacuay en el mismo barrio asunceno y detuvo a la hermana del hombre, Fátima Couve Ayala. Job von Sastrov sería otro de los cabecillas del grupo. Es coronel retirado y fue piloto presidencial en época de Fernando Lugo, detenido en el hangar 23 del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi en Luque. Conrado Ramón Isfrán fue detenido en una imponente estancia en la localidad de 25 de diciembre en el departamento de San Pedro. En el mismo sitio se encontró una especie de mini zoológico con aves exóticas. Luis Fernando Cebriano, empresario detenido en Luque, se suma a Lista Boada Gamarra, quien fue detenida en una vivienda en Itagua, donde se encontraron armas de fuego. Los fiscales intervinientes incautaron 9 aeronaves que supuestamente eran utilizadas para envíos de droga, además de equipos informáticos y otras evidencias. La organización criminal estaría vinculada al envío de 3 cargamentos de cocaína a Europa, 1.131 kilos incautados en junio de 2020 en el puerto de Amberes, 10.900 kilos incautados el 2 de abril del 2021 en el mismo puerto de Bélgica, 4.174 kilos incautados el 30 de octubre en el puerto de Rotterdam, además de la vinculación en la muerte por encargo de Mauricio Schwartzman, vinculado a estas mismas actividades. En total, habrían enviado más de 21 toneladas de cocaína en 2 años a Europa, y el dinero obtenido ingresó al sistema financiero paraguayo a través de las empresas de fachada. Y continúan los procedimientos, de hecho que a esta hora todavía se está allanando o por lo menos se están contabilizando lo que hay en el lugar. Hablamos de uno de los depósitos de una de las empresas que es investigada. Está Raúl con todos los detalles desde este punto. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mercedes, a todo el equipo de 24 horas. Nos encontramos aquí sobre la avenida Santísima Trinidad, casi Aviadores del Chaco, en el barrio Campo Grande de la ciudad de Asunción, observando el procedimiento encabezado por el fiscal Denny Pac. De esta manera también agentes de la Senat que ya están puestos como para poder retirarse y retirar algunos vehículos. No todos los vehículos que estamos observando se va a llevar. Primero estamos observando la camioneta Chevrolet Silverado que va a ser retirado de este lugar y llevado a la sede de la Cenavico. También al lado una Mini Cooper que estamos observando también en imágenes que va a ser llevado a la sede de la Cenavico. Y también fíjense en esta máquina valuado en aproximadamente $250.000. En el cambio actual vendrían a ser unos 1.700 millones de guaraníes el valor de esta máquina que estamos observando en imágenes. Una Lamborghini Gallardo modelo 2010, 0 kilómetro, que es incautado también de este showroom del grupo Tapinacuay aquí sobre la avenida Santísima Trinidad. Sigue el procedimiento, ahora están esperando al cerrajero como para poder abrir la puerta principal y llevar estos 3 vehículos. Y los demás, tanto las motocicletas que estamos observando en imágenes, estos vehículos también que vemos en imágenes, las embarcaciones, que son 4 embarcaciones yates que se encuentran en este lugar, no van a ser llevadas porque presentaron algunas documentaciones y por el momento quedarán en este lugar ya también resguardado por agentes de la Senat y de la Cenavico. En estos momentos estamos observando cómo están trayendo esta Lamborghini que va a ser llevado, en este caso, esta máquina a la sede de la Cenavico. Vamos a ver por dónde lo van a sacar. Lo están acercando nada más porque por acá lo tienen que sacar, Mercedes, compañeros, por este lugar, ya que todavía no está el cerrajero como para poder abrir. Esto tienen que abrir como para que puedan sacar este auto lujoso de altísimo valor
También las motocicletas que se encuentran son muy costosas, que estamos observando en imágenes también esa camioneta, la Mini Cooper y los yates. Nadie por acá va a hablar porque la conferencia de prensa va a ser mañana a las 11 de la mañana. Sí fueron ya citadas las personas para poder declarar en la sede de la unidad antinarcotráfico para que puedan dar su declaración. Vamos a ver qué sucede en ese lugar. También nos estaban comentando aquí en este lugar es que este sería el brazo del sistema de lavado de activos, porque el narcotráfico tiene varios brazos. Primero el que va y compra lo que es la materia prima, la droga, posteriormente ya lo que sería el sistema empresarial y luego el esquema de lavado de activos como para meter en el sistema financiero, compañeros. Muy bien, Raúl. Solamente aguardamos al cerrajero entonces. Sí, al cerrajero como para que pueda abrir y puedan liberar a estos vehículos que ya están prestos para salir. Muy bien, estamos de vuelta contigo entonces cuando este llegue. Hasta luego, gracias. Hasta luego, un placer. Bueno, y este operativo está abarcando otros puntos muy importantes de nuestro territorio y les vamos a contar lo que pasaba en la zona de Curuguatí, donde se llevaron a cabo también varios procedimientos, 4 allanamientos en el marco del operativo contra el crimen organizado. Los inmuebles allanados pertenecerían al pastor José Insfrán, líder religioso del Centro de Convenciones Avivamiento, que tiene su sede en pleno centro de esa ciudad. Un inmueble rural, un local donde se estacionan vehículos y 2 viviendas fueron verificadas por el agente fiscal antinarcóticos y personal de la SENAT. Todas las propiedades, cerca de 600 vacunos y otras pertenencias, pasan a quedar en manos de la Senavico, según los intervinientes. El pastor José Insfrán es investigado por supuesto lavado de dinero, esquema que integrarían ciudadanos colombianos de acuerdo a los datos. El abogado de religioso dijo al fiscal que su cliente se presentaría en las próximas horas. Más temprano fue detenido Conrado Ramón Insfrán, hermano del pastor, por supuestos vínculos con el narcotráfico. Y uno de los nombres que más resalta durante este operativo, que continúa por la cantidad de procedimientos y la lista de objetivos por detener, es el de Alberto Couve, como cabecilla de esta tremenda organización dedicada al tráfico internacional de cocaína y al lavado de activos. En el siguiente informe vamos a conocer un poco más y saber quién es Alberto Couve. Eran las 6 de la mañana de este martes cuando una comitiva de la Secretaría Nacional Antidrogas y el Ministerio Público, encabezado por Denis Yumpac, iniciaba el allanamiento de una lujosa vivienda sobre las calles Carlos Gómez, Casi y Tapúa del barrio Santísima Trinidad de Asunción, en el marco del mega operativo A Ultranza Paraguay. El objetivo principal era Alberto Couve Ayala, quien cerca de 2 horas después, a las 8 de la mañana, fue detenido a escasos metros de la casa cuando estaba a punto de llegar a bordo de un lujoso vehículo BMW deportivo. En el interior de la residencia fue encontrada una mujer, Noelia Colmán, quien según las sospechas sería pareja extramatrimonial y presta nombre de Couve Ayala. Todo esto fue negado por el abogado Rodrigo Álvarez. Según las informaciones que tenemos sería porque él es el principal lavador de dinero de todo este esquema que manda cocaína a diferentes puntos del mundo. Realmente desconozco la información que está señalando usted y como le digo, nosotros nos constituimos a consecuencia de un llamado del señor Couve a este domicilio. ¿Él a qué se dedica actualmente? Es comerciante. ¿De qué rubro? Y tiene varias empresas. ¿Qué tipo de empresas? La Piracuay es una de ellas. Es una de ellas. ¿Y a qué se dedica esa empresa? Y tiene comercio, venta de vehículos. ¿Representante en el país? Sí, representante en el país. También tiene una empresa, una imprenta, o sea, tiene varias empresas. ¿Fue proveedor del Estado? Esa información no la puedo confirmar todavía, el señor Couve no nos manifestó, no tuve oportunidad de hablar sobre ese punto. La señorita que vivía en este domicilio no es pareja del señor Couve. Él no reside en este domicilio.
y me llamó justamente para que nos personemos con motivo por el cual había sido detenido. ¿Esta casa está a su nombre? ¿Esta casa está a nombre de...? No, no estaba a nombre del señor Cobo. ¿Qué hacía entonces aquí él hoy? No, él no fue detenido dentro de este domicilio. ¿Qué hacía llegando aquí? Él fue detenido en la vía pública y posteriormente los agentes de la SENAT lo trasladaron a este domicilio. Pero ¿quién es este hombre que aparece como el principal cabecilla del lavado de dinero producto del narcotráfico? Alberto Couve Ayala es un empresario de 49 años de edad. Es directivo del grupo Tapinacuay S.A., dedicado al rubro automotriz, inmobiliario y la actividad náutica. Figura como director de otras 2 empresas más, una de ellas una distribuidora dedicada a la importación y exportación de productos. La vivienda allanada en el barrio Santísima Trinidad figura a nombre de Tapinacuay S.A. según los investigadores y aparentemente Couve utilizaba dicha empresa como parte de la fachada para el lavado de activos. Este hombre sería un elemento clave para realizar el lavado de dinero de las ganancias provenientes del tráfico internacional de drogas que tenía como destino Europa y el continente africano. A su vez, la organización criminal de tráfico y lavado en el Paraguay tendría conexiones con otros grupos dedicados a los mismos hechos ilícitos. Alberto Couve Ayala figura también como proveedor del Estado. Y efectivamente, ese aspecto de proveedor del Estado de Alberto Couve Ayala vamos a empezar a desarrollar. Proveedor del Estado a través de su empresa Tapinacuay. Y van a ver ustedes, y no podemos dejar de lado, la firma Ombú, que está relacionado al ahora exministro del Interior, Arnaldo Yucio. En este bloque vamos a desarrollar también ese tema. Pero vayamos al grupo Tapinacuay, proveedor del Estado paraguayo, representado por este señor, Alberto Couve Ayala. Y vayamos a las imágenes que nos muestran, por supuesto, de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Esa es la casa. En la zona del Botánico, la casa de color blanco, es de Alberto Couve Ayala. Hay que decir una imponente residencia, en el fondo se nota en la piscina. Y figura a nombre de Tapinacuay. Este momento en que se esperaba la llegada de los intervinientes, que por supuesto después fueron... Ahora, la gran pregunta, ¿cómo se separa, se sabe cuál es una empresa que está trabajando lícitamente y cuál es aquella que aprovecha esta situación para lavar su dinero? De momento no se tiene un sistema informático, ni mucho menos un sistema de control que permita hacer esta separación, lo que decía Pablo Seitz. 2 empresas principalmente suscribieron con distintas instituciones públicas a lo largo de los últimos años, ¿verdad? Tanto el grupo Tapinacuay S.A. como la empresa Ombú, que estaban vinculados a los problemas y a las situaciones que fueron hoy temas analizados en la prensa. La empresa Ombú sí está registrada desde el año 2008 en la base de datos de proveedores del Estado y cuenta con un contrato suscrito con la Dirección Nacional de Aduanas en el 2008, un contrato muy pequeño de mantenimiento de vehículos especiales. Luego no registramos ningún antecedente de contratación. En general encontramos contratos relativamente pequeños en los casos que estamos hoy día viendo, pero independientemente a estos casos puntuales tenemos que reconocer lo que había mencionado hace un rato. En materia de control y prevención de lavado de dinero, en materia de contrataciones públicas estamos todavía en pañales, en todos los sistemas de contratación pública, por lo menos de Latinoamérica, sino del mundo occidental. Eso es una realidad. Estamos todavía en pañales, decía Pablo Seitz, al reflexionar sobre la inexistencia de un mecanismo que permita detectar a aquellas organizaciones criminales que están utilizando empresas de fachada, proveedoras del Estado, para limpiar su dinero. Hacía Pablo Seitz también hincapié en la firma Ombú. ¿Cuál es la firma Ombú? Es la que pertenece a Marcos Vinicius Espíndola Márquez de Padua, el que terminó tumbando al ministro del Interior, Arnaldo Yucio. ¿Por qué destacamos esto? Porque también Ombú ya se presentó, y fíjense, ante la Dirección Nacional de Aduanas, acta de apertura de sobres, contratación directa para tratamiento antiasalto de vidrios derrodados. Esto fue el 21 de agosto del 2020. Y fíjense en estos datos, en representación de los oferentes, en representación de Ombú, se presenta Adolfo de Clesis.
primo hermano del diputado Freddy de Clesis. Freddy de Clesis, el diputado nacional, confirmaba este dato, que Adolfo es su primo, pero que tiene muy pocos contactos con él, solamente de repente en algunos eventos familiares. Pero para eso está el teléfono también, no siempre se necesita de la presencialidad. Bueno, de este llamado a contratación directa no tenemos mayores datos. Lo que sí podemos decir es que en este documento se deja constancia que se procederá a la prórroga del presente llamado sobre la base de la disposición legal citada precedentemente, porque para la contratación directa se requerían de 3 firmas. Y se presentó Ombú y también otra empresa dedicada al blindaje de vehículos. Por eso esto se prorroga. Y acá abajito, un poco ilegible, se ve la firma de Adolfo de Clesis con sus datos personales, incluso y la hora en que llegó a firmar este documento. Bueno, hay mucho que investigar todavía. ¿En qué otras licitaciones participó Ombú de manera directa o junto con qué otra empresa pudo aliarse? Y esa otra empresa figuraba como el proveedor del Estado. Bueno, vamos a conocer un poquito quiénes son los detenidos, los primeros 7 de los 43 supuestamente que tienen que ser detenidos. Y en esta lista no está el principal, según los investigadores. Mañana sabremos a las 11 de la mañana cuando ofrezcan una conferencia de prensa las principales autoridades de la unidad antidrogas del Ministerio Público. Vemos, Alberto Couve Ayala es uno de los principales, pero no la cabeza. Conrado Ramón Insfrán fue detenido en 25 de diciembre. En la mansión. Sí, importante residencia. Sí. El coronel retirado, Job von Sestrow, es suegro del senador nacional Sergio Godoy. Lo confirmó en medios radiales el propio senador Sergio Godoy, y decía, entre otras cosas, ahora le tocará defenderse. Piloto de aviación. Piloto de aviación, exactamente. Luis Alberto Cebriano es otro de los detenidos. Y vamos a conocer a las mujeres detenidas en esta ocasión. María Noelia Colmán Alarcón, Fátima Irene Couve Ayala, es hermana de Alberto Couve, y Liz Fabiola Taboada Gamarra. 7 personas de las 43 que supuestamente tienen que ser aprehendidas. Ahí vemos a Alberto Couve Ayala, quien es hermano de Daniel Couve Ayala. ¿Y quién es Daniel Couve Ayala? En su momento, candidato a la concejalía de Asunción por el movimiento de Hugo Velázquez. De hecho, según las informaciones, sigue formando parte del equipo, sigue trabajando de alguna manera, colaborando de alguna manera con el equipo del actual vicepresidente de la República y su movimiento Fuerza Republicana. Estamos hablando de Hugo Velázquez. Vayamos a las imágenes porque ya fueron llevadas todas estas personas hasta la sede del Ministerio Público en su unidad antidrogas, ahí en Eligio Ayala y Estados Unidos, para prestar declaración ante los fiscales intervinientes. Lo más probable es que se abstengan de prestar declaración porque es lo primero que te dicen los abogados defensores. Veamos primero lo que hay en la carpeta y luego, de acuerdo a la conveniencia o no, declaramos, o si no, nos abstenemos. En instantes vamos a estar contactando también con la compañera Alejandra Pereira, quien se encuentra en ese sitio. Por ahí podemos conversar con algún otro abogado defensor o con alguno de los fiscales intervinientes, a pesar de que ya dijeron que mañana a las 11 van a dar mayores detalles acerca de este mega operativo del cual participan agentes de la DEA, Europol y también antidrogas de Uruguay, en conjunto con los antidrogas de la CENAR. De hecho, una de las cosas llamativas que hoy, precisamente ya antes de irnos con Alejandra Pereira, fue la participación in situ operativa de 2 agentes de la DEA estadounidenses. Una dama y un caballero. Exactamente, ambos con la remera, el logotipo de la DEA, participando operativamente en el procedimiento en una de las empresas vinculadas a en esta última, de Tapiracuay. Sí, donde está Raúl en este momento. Sí, exactamente. Sobre Santísima Trinidad. Exactamente. Bueno, vamos hasta la Fiscalía Antidrogas. Ahí está Alejandra Pereira.
Gracias, Aníbal. Y hace cuestión de 20 minutos aproximadamente llegaban los detenidos que descendían justamente de esta furgoneta ya aquí hasta la unidad especializada de lucha contra el narcotráfico sobre Eligio Ayala, casi Estados Unidos. Ellos van a presentarse ante el fiscal Isaac Ferreira ya también para brindar declaración. Vimos que inclusive bajaban primero a las mujeres, luego posteriormente descendían los varones. Y nosotros ya estamos aquí aguardando a ver si es que finalmente ellos declaran o se abstienen, que también es un derecho que tienen. Cuestión de 20 minutos nos decían aquí los colegas que acabaron de llegar estas personas. En total serían 7 los detenidos tras estos diversos allanamientos que se realizaron ya, en este caso a nivel país. Hablamos de las 7 detenciones y en este operativo denominado A Ultranza, que bueno, tiene como fin también desbaratar a este grupo que operaba también al servicio del narcotráfico en gran escala inclusive, y destacaban también los importantes elementos que utilizaban como aeronaves y otros elementos que también ya fueron incautados. Por de pronto este es el movimiento aquí en la Fiscalía y nosotros aguardamos y una vez que culmine el procedimiento para hablar también con los afectados en el caso. Bueno, gracias, Alejandra. Y continuando con toda esta historia del operativo A Ultranza PY, A Ultranza, como sea, bueno, como sea se hizo este operativo, hay que decir que también ya hay orden de detención contra el pastor José Insfrán, quien es de la zona de Curuguatí. Eso nos confirmaba el compañero Elías Cabral por su supuesta vinculación también con este esquema delincuencial. Es hermano de uno de los detenidos, Conrado Insfrán, quien fuera detenido en el departamento de San Pedro, en la zona 25 de diciembre. Pero vayamos a las imágenes nuevamente, Carlos, Mercedes, sí, de los distintos operativos que fueron siendo ejecutados en el transcurso de la mañana por los distintos agentes. Y fíjense, vehículos de altísima gama. Esto en uno de los locales de Tapinacuay, un hermoso taller también donde se reparan autos de alta gama, fue uno de los puntos allanados. De hecho que en ese lugar se encontraron vehículos que se estaban hermoseando para posteriormente pasar a la venta y también otros vehículos que pertenecían a terceros. Más de una persona se acercó, cédula verde en mano, queriendo retirar el vehículo porque solamente llevó al taller para que se hagan trabajos de detalles, exactamente. Y otras personas inclusive que fueron a reclamar vehículos que no consiguieron retirar el suyo porque no tenían la documentación que respalde la propiedad de los mismos y que tuvieron que esperar la llegada de la fiscala. De hecho, es una empresa tan grande que trabaja con aseguradoras que finalmente son las que remiten a ese taller cuando uno reclama o exige algún tipo de reparación. Y vehículos de alta gama, recordar que Cubo fue detenido a bordo de un vehículo automóvil BMW descapotable de lujo, a media cuadra de la residencia que esta mañana muy temprano a las 6 allanaba la Senat. Vehículos muy exclusivos, y también embarcaciones. Lamborghini. Embarcaciones que de hecho pueden valer 2 veces más que uno de los vehículos que vemos en el lugar, que se usan para actividades deportivas muy específicas que son acuáticas. Ese auto gris que veíamos es Lamborghini también, ¿verdad? Porque hay un Lamborghini... Creo que había un amarillo también. Había un amarillo también. Vamos al hangar 23, donde se produjo otra intervención. Esto tiene un poco de sonido ambiente. En este hangar 23, 9 aeronaves incautadas,
por los intervinientes. Tenemos intervención, imágenes con Raúl. Están retirando los vehículos de la concesionaria de la empresa Tapiracuay. ¿Esto qué sería? Este es el famoso Lamborghini Murciélago, el que abre las puertas para arriba, ¿verdad? Una edición limitada. Pero con cuidado, realmente por favor. Muy exclusiva. Este es un Mini Cooper. Mini Cooper. Sí. Ahora, ¿llevan andando estos autos tan exclusivos realmente? Qué envidia me genera la gente que está llevando esa Lamborghini Murciélago. Yo creo que más de una gente se quitó un par de selfies De antes hecho, de llevar. yo hoy ya me ofrecí como chofer en caso de que necesiten. ¿Dónde llevarán esto? Qué hermosa camioneta. Si está Raúl en línea, por ejemplo, a ver si... Raúl, decinos, ¿alguien le reportó dónde son llevados estos vehículos? Acá me confirma Francisco que van a ser llevados a la fiscalía. Para que mañana puedan ser exhibidos. No. Raúl, imposible la Fiscalía Antidrogas porque la Fiscalía Antidrogas no tiene estacionamiento, no tiene lugar para vehículos y nos van a dejar en la vía pública. Eligio Ayala de Estados Unidos. En la sede central, me dice. En la sede central, perfecto, ahí sí. ¿Van a meter el subsuelo? En la sede ¿Pero central. va a tocar el Lamborghini? No, en la parte de atrás de la sede central donde está la oficina de la fiscal Sandra Quiñones. Ya. Ahí Vení un poquito más, también Hernán, acompáñame, por favor. Sí, porque también la gente de la Sinavico estaba... Sinavico está tomando ya posesión de algunos inmuebles. Sí. En Curuguatí, por lo menos. Por lo menos esto también va a terminar... en manos de Sinavico, ¿verdad? ¿Las embarcaciones se van a retirar también? Porque se puede ver allí una lancha. Las embarcaciones se quedan. Las embarcaciones se quedan y los demás vehículos. Solamente se llevan 3 vehículos. La Lamborghini, una Mini Cooper y la Chevrolet Silverado. Ahora se quedan acá en este semáforo. Ya van a ir directamente a la Fiscalía General. Me confirma acá Francisco Ayala de la Senat. O sea no pueden hablar por una cuestión de resguardo de la información, me decía, para dejar todo mañana para la conferencia. Los carritos de golf, las Vespas, ¿se quedan todas allí en este showroom? Sí, se quedan todos. Sí, se quedan todos. Presentaron un documento, me dijo Francisco. Vamos a hacer un pique, Raúl, para poder ver el Lamborghini Murciélago, por lo menos de esta manera. Y si puede levantar las puertas, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Porque esto no se ve todos los días. No, y mucho menos en la manejar, película ¿verdad? muchas veces lo vemos. Sí. Fíjate lo que es. Una tremenda máquina. Con la Mini Cooper me ¿Te conformo. quieres sacar yo. una foto? Es descapotable, esa es la ¿Ya Mini le sacaron? Cooper. Ahí, fíjate cómo es. Una atracción para la gente que está manejando. Me preocupa el recorrido que hará. Mira el de la moto. Sí, ¿cuáles son las calles que van a tomar para evitar los baches? Porque prácticamente tienen, en todos los trayectos tienen baches para este vehículo. Es un tan bajo. atractivo el Lamborghini, ¿eh? Sí. Mira lo que es. Sí, todos se quedan para sacarle... ¡Oye, Coyo! Qué máquina. Como ¿Cuánto dirían los costará esto, muchachos, Carlos? ¿verdad? Qué nave. ¿Cuánto costará esto, Carlos? Está fácilmente entre los $400.000. Sí, dependiendo del año, ¿verdad? Dependiendo del año. Claro. Voy primero a un Lamborghini así. Primera vez para ver. Increíble ver De ver así. Bueno, ¿qué sensación te causa ver todo esto? Única. Pero este es nuevo. No, este es nuevito. 400.000. Parece que estamos en otro país, dice. Me preocupa esa... kilómetros, pero no es tampoco un auto muy... ¿Tiene chapa, Raúl? No, nada. Sí tiene placa. Sí tiene chapa. Sí, escucha cómo suena. Voy a Decile, pasar. acelera un poquito. Decirle que acelere. Bajate un poquito. Chiquitito. Claro. Es parte del show ya a esta altura. A ver. No, Para no. mostrarnos chiquitito, tu despego. Ya se va, ahí ya se va. No, cuidado, que ahí en esa zona... No. Conozco ese trayecto y el camino no es muy Qué suerte ventajoso. la del Lamborghini que no tiene limpiavidrios en esa intersección. Sí. Ni limpiavidrio, no poco ese. Sí, había un limpiavidrio, pero se quedó atónito mirando la belleza de la Lamborghini. Antes que limpiar el parabrisas, se quedó admirando el automóvil. ¿eh? Y sí, estamos hablando entre... O no, él el celular o no hecho foto. Ponerle que yo ahora mismo 350.000 lo que te puedo pagar por eso. En realidad guarda para el combustible, porque no creo que consuma poco, ¿verdad? Bueno. Y había dos de estos, el amarillo Gracias, y Raúl. este. Gracias. Sí. Bueno, sigamos viendo imágenes. Hasta luego, Raúl. 25 de diciembre, otro operativo también en esta zona, canchas. Cancha de tenis, de pádel, de fútbol. Tiene un poco de ambiente y ahí al costado también una pequeña granja, ¿eh? Animales exóticos. Zoológico, ¿verdad? Sí, Con mini animales, zoológico. sí, aves.
Valparaíso, Sí. en una ciudad pequeña, si bien una de las zonas más productivas, de las tierras más fértiles, hablamos de 25 de diciembre, ruta 3, pero no es común encontrar este tipo de viviendas en esta zona, en donde la gente se caracteriza por ser muy trabajadora y muy austera. Sí. Estimo que estas aves van a ser rescatadas, ¿verdad? Por la Dirección de Defensa Animal. No, pero claro, seguro, debe tener algún tipo de documentación. Pero quiero más rescatar esto como una cuestión anecdótica. Siempre el gusto exótico de esta gente vinculada a este tipo de actividades. A lo Pablo Escobar, decimos. No sé si... Yo creo que es muy alta la vara que tenés. Solo faltan los hipopótamos. No, por eso, es muy alta la vara que tenés. Pero sí, siempre el tema del gusto exótico, también de las réplicas de basílicas, el extremo catolicismo. Sí, había un espacio religioso también allí en esta quinta, sí. Siempre hay unas particularidades que caracteriza a este grupo o gente vinculada a este tipo de actividades. Qué hermosos animales. Tenemos más imágenes, en este caso fotografías de lo que fue el procedimiento en Itagua, donde por supuesto encontraron vehículos de alta gama también y en este caso en particular armas largas, fusiles de guerra. Allí fue detenida una de las mujeres. Sí, una de las mujeres. Ahí está. Armas de uso exclusivo. Edificio Ancora. Sí, de uso exclusivo para fuerzas policiales y militares. Sí, exactamente. Ah, este es el edificio. Ancora, ahí está, mirá. Un edificio coqueto, ¿eh? ¿Dónde es esto? Itagua. Un edificio bastante coqueto. Que ya se presumiría, mañana vamos a saber, ya sería el resultado de las operaciones del tráfico. Otro Lamborghini. Otra Lamborghini. Ya son tres, ¿eh? Sí. Una gris, la blanca, ¿cómo es Mercedes? La murciélago. La murciélago. Murciélago. Y esta Lamborghini. Es un color zanahoria. Esto es sobre aviadores ya, la Lamborghini, ¿no? Y son vehículos que se fabrican en colores particulares. Justamente la idea es que los colores llamen la atención al igual que el diseño, ¿verdad? Vamos a un taller de reparación de vehículos. Total Cars, donde solamente van vehículos de altísima gama. Claro. Fíjate. Creo que es reparación y transformación también. Eso es sobre Sacramento. De hecho, tienen un showroom muy lindo sobre Sacramento y la parte trasera funciona el taller. No me falla la memoria, allí inicialmente estaba Tapinacuay con todas sus motos, con todos sus vehículos. Sí, y las embarcaciones sobre todo, porque primero las embarcaciones eran las que más se lucían en este lugar. De hecho, la empresa figura en redes sociales como representante de importantes marcas. Sí, de hecho que Monterrey es una de las marcas más importantes y ellos importaban. Vespa, Piaggio, la Lamborghini. Sí, marcas italianas. Italianas, muy costosas. Y después están las Ducati. También las motos. Las motos. Sí, pues estas son de altísima gama. Las Ducati no cualquiera tiene. ¿Quién no quiere? Por los elevados. ¿Quién no quiere una moto de esas? Bueno, y de esta manera vamos cerrando todos los detalles y mañana vamos a tener muchos más detalles, por supuesto, en la conferencia de prensa. 11 de la mañana, ¿no? 11 de la mañana, esperamos nomás a ver si va a ser en la sede central del Ministerio Público. Lo más probable es que sea allí, no creo que sea en la unidad antidrogas porque es muy pequeña como para hacer una conferencia de prensa donde va a estar muchísima gente, muchísima prensa. Y bueno, para conocer más detalles. Y después, ¿ya quieren saber quién es el ministro de Justicia? ¿Quién? Hace poco dejó. ¿Qué dejó? Ex Indy, Edgar Olmedo. A las 7:30 jura mañana junto con Federico González, en el Palacio de López. Edgar Olmedo, entonces, ex Indy. Creo que fue, no sé si me permiten, gobernador no, de Caguazú. Intendente creo que fue de Coronel Oviedo. Y vino al Indy. Y hace un par de semanas presentó renuncia porque dijo que ya cumplió su ciclo. De hecho, ya se mencionaba que él iba a ser ministro de Justicia cuando se hablaba de que Cecilia Pérez iba a dejar el cargo para el Ministerio del Interior. Hubo una serie hace un mes que se está hablando de este tema. Sí. Ahí está Edgar Olmedo. ¿Y Zully Rolón continúa, Aníbal? De momento sí. De momento sí. Sí. Bueno, cerramos esta parte. Por mañana, presumo, para cerrar esto, la Fiscalía deberá evidentemente ya, sobre un organigrama
de las cabezas principales y las vinculaciones entre sí. Sí, A ver, mañana se viene el vamos a PowerPoint. quitar- Mañana se viene el A PowerPoint. ver, 43 detenciones tienen que hacerse. Le restamos 7. Estamos esperando 36 detenciones más. Y supuestamente no está el principal, que es un uruguayo. Ya, por eso la policía antidrogas uruguaya vinculada Sí, al señor. caso. Ya estuvo en la cárcel. Salió en su país y volvió a instalarse en Paraguay. Marcos Vinicius, uno de los presuntos narcotraficantes más importantes del Brasil, se vinculó varias veces con el exministro del Interior, Arnaldo Yucio. Una vez, video de por medio inclusive en donde se pueden analizar las imágenes, se puede ver a él exponiendo parte de los productos que fabrica su empresa. Pero por otro lado también tuvieron una comunicación y una relación de confianza cuando este le presta / alquila, algo que todavía no está definido en el concepto, un vehículo cuando el exministro estaba vacacionando en el Brasil. El presidente de la República ha tomado la decisión de cambiar al ministro del Interior. Arnaldo Yucio, ex fiscal ordinario, antisecuestros, antidrogas, ex senador, ahora ex ministro, finalmente fue destituido por el presidente de la República tras ser socializada imágenes del hombre con uno de los presuntos líderes de la estructura dedicada al narcotráfico que remitía toneladas de cocaína a Europa y Medio Oriente, Marcos Vinicius Espíndola Márquez de Padua, donde el propio ministro participó de una exhibición de uso de equipos blindados en la FOPE. Espíndola, tras ser detenido en Brasil en el marco de la operación Turf, disparó la alarma, pues en esa reunión también participaron miembros de la Secretaría Nacional Antidrogas y también de las fuerzas militares. Pero la estrecha vinculación surge con la conexión de Espíndola de Padua con Arnaldo Yucio al usar un rodado perteneciente al hombre ya detenido. El presidente de la República ha tomado la decisión de cambiar al ministro del Interior. Esta decisión se sustenta en la profunda convicción y necesidad de salvaguardar la legitimidad del Ministerio del Interior, que podría verse afectada por los hechos recientes. El presidente ha tomado la decisión de designar al embajador Federico González como nuevo ministro del Interior. El presidente también ha decidido designar a la ministra Cecilia Pérez como asesora en asuntos de seguridad de la Presidencia de la República. Luego de la destitución de Yucio, el nuevo ministro enfatizó cuál era la misión encomendada por el presidente de la República. Me dio expresas instrucciones de continuar en la lucha firme y decidida contra el crimen organizado, sus delitos conexos, la ilegalidad, y tomar las medidas más firmes y decididas también para cumplir ese objetivo. Vamos a tener y hacer todo lo posible para tener mayor presencia policial en nuestras calles. También las fuerzas de los linces van a ser más visibles y vamos a estar en coordinación permanente con todas las fuerzas de seguridad. Así también la ministra de Justicia, hasta ese entonces Cecilia Pérez, fue designada como asesora de la presidencia en materia de seguridad. La misma aseguró que uno de los primeros temas a ser abordados serían las conexiones de empresas proveedoras del Estado con el crimen organizado. Tenemos expresas instrucciones de trabajar en evitar la infiltración del crimen organizado en otros ámbitos. Vamos a trabajar también en contrataciones públicas y en todas otras medidas, volviéndonos un poco más estrictos en todos los mecanismos necesarios para evitar que grupos vinculados al crimen organizado puedan infiltrarse en el Estado de otras maneras. Las fotos socializadas del exministro Yucio dialogando amenamente con el presunto narcotraficante también daban cuenta de la presencia del actual comandante interino, quien aclaró que no tenía ninguna relación con el hombre y su presencia fue accidental. Y hubo una invitación para el comandante en ese momento y el señor comandante tenía otro acto y me correspondía a mí, me dijo si puede asistir en la presentación de los equipos. Estuve presente con los militares, con el ministro,
con los agentes de la SENAC. Yo creo que todas las instituciones, todas las fuerzas estuvimos ahí mirando los equipos, los chalecos, los blindajes. Fue mi primera y última vez porque nunca le he visto a esa gente. Pasado el mediodía, Arnaldo Yucio accedió a una entrevista, no negando sus vínculos con Espíndola, pero solo de trato comercial, al tiempo de sostener que no prestó el rodado y que tenía documentos que lo arrendó, pero no los exhibió. Hicimos un paso al costado. Creo que hay eventos, hay situaciones que merecen una atención mucho más integral y anteponer los intereses personales. Hay, creo que, retos, hay desafíos a los que tenemos que ceder. Este nuevo escándalo en el gabinete presidencial surgió una vez más en el análisis de la investigación de la operación Turf, en donde en el capítulo Paraguay se dio la fuga de Lindomar Reyes del Paraná Country Club. Es una persona que estuvo acá en 2 oportunidades y luego le presentamos al equipo de seguridad, tanto de la SENAT como la FTC, un bosquejo de práctica de utilización de chalecos en la FOPE. Por ahora, el Ministerio Público anuncia una investigación de la conexión del exministro del Interior con el narcotraficante detenido en Brasil. Y este contacto entre Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua y el ministro del Interior en aquel entonces, Arnaldo Yucio, se produjo en diciembre pasado, cuando el señor que está en círculos vino hasta la FOPE a ofertar sus chalecos antibalas para la Policía Nacional, para las Fuerzas Antidrogas, para la FTC, incluso como decía Arnaldo Yucio. Y a la hora exministro del Interior se le antojó, como tiene merecido, irse de vacaciones junto con la familia. Fue por tierra. Se le descompuso el vehículo. Le llamó a Marcus Vinicius Espíndola a solicitar prestado un vehículo. Ahí está, el vehículo. Él dice alquilado. Insiste con eso. Ese es el pequeño detalle. Lo que pasa alquilado. Es que tenga la documentación que hay un corroborar contrato, eso. habrán escuchado ustedes en la entrevista que le hizo Blanca López, un contrato, y que estaba esperando simplemente la factura como para pagar. Sin embargo, hablando con el gerente de Ombu, Gilberto Enciso, decía hoy en radio, no, se le prestó. Ese vehículo es de uso de la familia, uso particular de la familia. Se le prestó, no hay pago. No fue a cambio de plata. ¿Y con qué tino también Marcus Vinicius presta el auto de la propia esposa, teniendo lo más probable que una flota importante de vehículos? Hay que recordar de forma que Ombu con mucha confianza. Fue creada por el finado César Cabral, cuya hija Yusara es esposa de Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua. Esa es la trama. Pero, ¿cuál es el dato? Y la gente, pero ¿cómo Arnaldo Yucio no sabía que este hombre estaba siendo buscado por la Policía Federal brasileña? El ministro, hasta hace algunas horas, Yucio decía, no, yo no sabía de su existencia. Hasta que llegó el reporte de la Federal, el exhorto, pidiendo justamente la detención, tanto de Marcus Vinicius como de Lindomar Reyes Furtado. Sin embargo, en conversación hoy con nuestro canal C9N, Marcos Manuel Doldán, fiscal de Relaciones de Asuntos Internacionales, decía que efectivamente el 8 de febrero de este año se recibió el exhorto brasileño pidiendo justamente la detención de estas 2 personas, de Marcus Vinicius y del prófugo Lindomar Reyes Furtado. 8 de febrero. 8 de febrero. ¿Y él fue en qué fecha de vacaciones? En diciembre. Yucio fue en diciembre. Pero aquí está el dato que dio a conocer Manuel Doldán, que él entonces, al tener consigo ese exhorto, ese pedido, entonces él conversa con sus pares de Brasil y también con la misma federal brasileña, y estos le dicen que el 3 de marzo del 2021, prácticamente un año atrás, la SENAT ya les reportó de que ambas personas efectivamente estaban residiendo aquí en Paraguay. Un dato no menor, decía entonces Manuel Doldán, eso hace suponer que ya conocían desde la SENAT que
incluso 3 meses antes, porque tuvieron que hacer trabajo de inteligencia. Ya conocían de la presencia de ambas personas aquí en Paraguay. Y recordemos que Arnaldo Yucio dejó la Senat el 25 de enero del 2021. La única información objetiva que manejo yo es la que está contenida en el exhorto formal, en la carta rogatoria que nosotros hemos receptado el 8 de febrero del 2022 por parte de la Autoridad Central de la República Federativa del Brasil. En ese exhorto, en esa carta rogatoria, obra documentación remitida por la Senat en trámites de transmisión de información de inteligencia a la Policía Federal, y esa información de inteligencia es del 3 de marzo del 2021. Eso me hace suponer a mí de manera muy lógica que bastante tiempo antes del 3 de marzo del 2021 la Secretaría Nacional Antidrogas ya manejaba la información completa con respecto a este caso. Yo tengo documentos firmados por agentes especiales, pero no es usual que una información de esta índole sea transmitida internacionalmente sin que las autoridades competentes en una institución conozcan. Y lo más lógico es que sí, porque esta información de la que te hablo yo ya es el cierre de todas las averiguaciones en respuesta a la Policía Federal del Brasil en el contexto de la inteligencia manejada interinstitucionalmente entre la Senat y la Policía Federal. O sea, estamos hablando de que es el resultado de todas las investigaciones previas. A nivel nacional, sí había una orden de captura contra estas personas en Brasil, ya desde el año 2021. En Brasil, no elevado a índice de notificación roja, que es una orden de captura internacional. Pero sí ya en Brasil en el 2021 había orden de captura nacional con respecto a estas personas y otras. O sea, las que son mencionadas y también otras varias que no son mencionadas en el exhorto. Esto con relación también al Lindomar, ¿no? También a Lindomar, a Marcus y otros. Doctor, en definitiva, esta administración de la Senat y la anterior que corresponde al ministro Yucio ya manejaba la información de que efectivamente se estaba investigando a esta persona. Yo no te puedo dar esa precisión, pero sí te hago saber que desde antes y desde bastante antes del 3 de marzo del 2021, por lo menos la Senat ya manejaba esta información. Bueno, según Manuel Doldán, antes incluso que el 3 de marzo del 2021, la Senat ya tuvo que haber estado al tanto de todo esto porque tuvieron que hacer trabajos de inteligencia a pedido de sus pares de Brasil para saber si efectivamente ambas personas estaban o no acá. Aníbal, no entiendo, si la Senat ya manejaba esta información desde hace un año, en marzo, ya no estaba Yucio, pero lo dejó a su mano derecha. Claro, pero antes, Carlos, de que él saliera de la Senat, se hizo trabajo de campo, trabajo de inteligencia, y se supone que tuvo que haber estado al tanto. Abogado del diablo, no sabía, pero ¿cómo ahora no le avisó al ministro, el dueño de la camioneta, ese cruce de información, por favor, está siendo buscado, investigado por Brasil, vinculado al narcotráfico? Conversamos también con Sully Rolón, la titular de la Senat, y dijo que este tema ya, esta serie de entredichos, le está causando problemas en el marco de la cooperación existente entre antidrogas de Paraguay y los antidrogas, los federales del Brasil, y decía que el caso en realidad no es paraguayo porque los brasileños pidieron información, datos primarios de estas dos personas, y que cuando se trata de ese tipo de intercambio de informaciones lo hacen solamente el agente, el analista de inteligencia de Paraguay y el analista de inteligencia de Brasil, y que recién después de, digamos, cohesionada toda la información recibida por ambas partes, entonces se eleva a la superioridad, cosa que ocurrió, según dijo la señora Sully Rolón, recién el 8 de febrero de este año. Y vos sabés que ya me está creando un poco de problema esta situación con nuestros aliados, ¿verdad? Porque estamos tocando cada rato el tema de la cooperación, pero te quiero explicar, Rolando, que cuando se abre una causa aquí en Paraguay, nosotros tenemos la posibilidad, el analista del caso trabaja directamente con el director de inteligencia o con su director principal, se abre una causa, se informa al Ministerio Público, etcétera. Este caso no era un caso de Paraguay, era un caso de Brasil. Ellos recién en enero deciden abrir la causa para operativizar.
Yo le pido disculpas al señor Roldán por mencionarle, porque yo creo que nosotros somos todos una institución, somos todos Paraguay y tenemos que cada uno tener nuestra responsabilidad bien determinada. Lo que pidió Brasil en su momento con relación a una de estas personas y en algún momento a las dos personas fueron informes de datos. Fulano trabaja en Paraguay, él vive ahí o trabaja o se le ubicó en tal parte. Ese tipo de informes es lo que han pedido anteriormente. Nosotros no podemos abrir esa información a nadie. Manejaba el analista a quien se le pidió la información, porque esa es la manera en que se trabaja. La versión de la titular de la Secretaría Nacional Antidrogas, Zully Rolón. Lo cierto y lo concreto es que mañana a las 7:30 jura Federico González como nuevo titular de la cartera del Interior en reemplazo de Arnaldo Yucio, y Enzo Olmedo dejó el INDI para irse al Ministerio de Justicia. También mañana a las 7:30 está asumiendo el reemplazo de Cecilia Pérez, quien se fue como asesora, ministra asesora en materias de seguridad del presidente de la República, y muchos las indican como la sombra de Federico González en el Ministerio del Interior. Hacemos una pausa, a la vuelta más noticias. Bueno, a estas horas sigue en plena marcha a ultranza, que es el operativo el mayor en la historia del Paraguay contra el crimen organizado. Aparente trato de confianza le costó el puesto hoy al ministro del Interior, ya ex Arnaldo Yucio. Estaría vinculado, por lo menos en el préstamo o alquiler de un vehículo, con uno de los supuestos narcotraficantes más buscados de Brasil. El presidente de la República ha tomado la decisión de cambiar al ministro del Interior. Hicimos un paso al costado. Creo que hay eventos, hay situaciones que merecen una atención mucho más integral. Esta decisión se sustenta en salvaguardar la legitimidad del Ministerio del Interior. Es una persona que estuvo acá en 2 oportunidades y luego le presentamos al equipo de seguridad, tanto de la Senat como la FTC. Me dio expresas instrucciones de continuar en la lucha firme y decidida contra el crimen organizado, sus delitos conexos. Y además un avance muy importante en cuanto al COVID-19 en territorio paraguayo. Las medidas sanitarias pasan de ser restricciones a recomendaciones. Ya no se dictará un nuevo decreto. ¿Esto implica que la pandemia ha terminado? No, no significa que la pandemia ha terminado. Los esfuerzos del gobierno se van a volcar totalmente a incentivar la vacunación. La pandemia no ha terminado.
seguirán vigentes el uso de tapabocas, el ingreso al país con doble vacunación, o sea, el carnet de vacunación en este caso, seguirán vigentes los protocolos. Y a partir de este momento, señora, señor, vamos a hablar de economía y vamos a hablar de ese Paraguay de bien, de ese paraguayo, paraguaya de a pie que muy al margen de todo lo que hemos observado al arranque del informativo, la sigue peleando y sigue sufriendo en carne propia lo que significa esta subida imparable de precios. Para que ustedes tengan idea, la Secretaría de Defensa del Consumidor, SEDECO, de manera mensual, hace un recorrido por departamentos de Central y Asunción en este caso, y toma como muestra 10 supermercados y va haciendo una comparación en cuanto a los precios para que usted pueda estar conteste con lo que está ocurriendo. Y ese informe de la SEDECO justamente se desprende en nuevos aumentos que evidentemente usted ya lo ha sufrido cuando fue a comprar algún tipo de alimento. La SEDECO ha tomado muestra de precios de 60 productos en total, algunos han bajado, otros, muy al contrario, han subido. 10 supermercados, como les decía, fueron visitados en este periodo del 14 al 18 de febrero pasado. Atención, el precio de la carne, verduras, hortalizas, alimentos a granel ha subido de una manera realmente preocupante. El precio de la lechuga, por ejemplo, hoy en día ya la gente casi no come ensalada, ¿verdad? La vida fit está puesta ahí a un ladito nada más porque evidentemente hay que priorizar otras cosas. La lechuga se duplicó e incluso se triplicó, dicen, en el mes pasado, según los datos de SEDECO, cuando analiza el costo de cada uno de estos productos. La zanahoria, el zapallo y la banana carapé incluso aumentaron entre el 5 y el 67%. Y estos dos puntos tienen mucho que ver, o los tres en realidad, los tres últimos, tienen mucho que ver con la sequía, con la falta de lluvias que está acogotando a los productores y que está haciendo que los precios realmente se disparen. Y seguimos justamente hablando de esa falta de lluvias importantes que realmente ya lleva un tiempo bastante largo, y esto ha afectado de una manera terrible al gremio fruti-hortícola, que dice hoy en día no recibir ayuda alguna del Estado, de parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, por ejemplo, a pesar de que han sufrido 40% de pérdidas en cuanto a la producción. Ponemos la placa al aire, compartimos los datos. 3 meses sin lluvias importantes generan hoy un perjuicio del 40% para productores frutihortícolas. El rubro sufre una de las sequías más fuertes en los últimos 25 años. El gremio de productores, como les decía, lamenta la falta de apoyo del gobierno y para ellos, según aseguran, podría ser imposible enfrentar una nueva campaña por pérdidas devastadoras. Así es que urge realmente el apoyo de los organismos para que el productor, en este caso pequeño y mediano productor, pueda volver a trabajar. Y justamente hablando de trabajo, ya tenemos al aire las imágenes de apoyo para celebrar esta noticia dentro de todo, ¿no? Que tiene que ver con la reincorporación en su totalidad de aquellas personas que fueron dadas o que fueron suspendidas, mejor dicho, durante la etapa más cruda del COVID-19. Hoy en día se habla ya de una ausencia total de esa inactividad circunstancial, como le dieron a llamar en el Ministerio del Trabajo. La placa nos muestra lo siguiente: más de 52.000 personas han sido reincorporadas al mercado laboral, 41.000 de ellas son mujeres. No hay, como les decía, inactividad circunstancial a causa de la pandemia. Esto realmente es muy interesante. Y se han generado, a más de la vuelta de los suspendidos, un total de 30.000 nuevos empleos que hoy ayuda a sostener familias paraguayas. La tasa de subocupación se encuentra actualmente en el 4.6%, es algo a tener en cuenta y a mejorar evidentemente, porque dentro de todo sigue siendo la más baja en los últimos 5 años. Son datos oficiales del Ministerio del Trabajo. Así, señora, señor, está la economía en ese Paraguay que sigue peleándola todos los días, y ese Paraguay de bien en el cual confiamos. Gracias por la compañía. Hay más informaciones para ustedes. La información nos lleva hasta el este de la República. Rodrigo Mancuello tiene información acerca de este hecho de violencia, asalto en una estación de servicios. Rodrigo, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Carlos. Buenas noches también a los compañeros y todos los televidentes. Efectivamente, el objetivo por parte de los delincuentes está siendo las estaciones de servicios, lamentablemente, al menos aquí en el este del país. Tenemos que hablar lo que sucedió con este surtidor, con esta estación de servicios ubicada en el kilómetro 1,5 del este del país. Tal y como ya se puede observar en las cámaras de circuito cerrado, 2 personas llegan a bordo de una motocicleta en un principio para cargar combustible, como para entrar en confianza con los trabajadores playeros. Posteriormente, uno de ellos baja justamente del biciclo y se va al establecimiento donde se venden productos comestibles, y de ahí ya intima a 2 personas, a 2 trabajadoras. Una es la cajera y la otra es la trabajadora playera que justamente se encontraba dentro del establecimiento. El mismo de manera rápida, podemos decir, agarra todo lo que encuentra de la caja registradora. También de alguna manera intima a estas funcionarias para que le den todo lo que ellas tienen. Estamos hablando de dinero en efectivo, también aparatos celulares, que lamentablemente este delincuente se alzó justamente del interior de este establecimiento en la estación de servicios ubicada en el kilómetro 1,5 de Ciudad del Este. Vamos a escuchar con mucha atención lo que decía el oficial interviniente con relación a este caso, que, ojo, las cámaras de circuito cerrado muestran cómo estos delincuentes actúan y también muestra el rostro de estos delincuentes, porque ellos no usan tapabocas, no usan cascos protectores, están a plena a cara descubierta también. Escuchamos lo que decía el oficial interviniente y una de las funcionarias que es compañera justamente de esta estación de servicios. A los compañeros del turno 1. Turno 1. Turno 1. Bueno, ¿y qué ellos te dijeron? ¿Cómo fue? No hablé, no llegué a hablar con ellos. Pero te dijeron que 2 personas fueron las que... Sí, 2 personas. ¿Tenían arma de fuego? No me fijé, pero según el video que pasó la jefa en el grupo, sí. ¿Tenían arma? Sí, pero no sacaron ni nada de eso. ¿Vos pudiste hablar con tus compañeros? No, nada. Pero me imagino el susto también que se llevaron. Seguro que... Hoy a la mañana, a las 5 de la mañana, tuvimos ese inconveniente referente al asalto en la estación de servicio Energy, ahí que queda ubicado ahí cerca, o sea que en kilómetro 1,5. 2 personas supuestamente llegaron a una motocicleta como cliente, ¿verdad? Y el playero que le atendió le sacó 300.000 aproximadamente, y en ese momento también se encontraba la encargada de la estación de servicio, a quien le despojó 300.000 guaraníes también. Acá cubierta se encontraban las personas. No tenían tampoco, la encargada se acercó a esta dependencia a realizar denuncia y manifestó en su denuncia que no tenían arma de fuego para despojarle su... O sea, ¿tenía arma blanca? No tenían arma, supuestamente le dijo que tenía, pero no tenían. En su denuncia manifestó que no tenía arma. Y personal de investigación también ya se encuentra a cargo para investigar el hecho. Bueno, declaraciones del oficial interviniente con relación a este asalto ocurrido en el kilómetro 1,5 de Ciudad del Este. Las cámaras de circuito cerrado van a ser vitales porque se ve de alguna manera el rostro de estos delincuentes, así que también la tarea por parte del Ministerio Público va a ser importante para de alguna manera localizar a estos marginales y ponerlos ante la justicia, compañeros y televidentes. Bien, excelente. Rodrigo, gracias por este completo reporte desde el Este. Buenas noches. Hasta luego. Tarea hecha para la policía y la fiscalía, pero también la gente, la ciudadanía que puede colaborar y contribuir. Si usted identifica a uno de estos delincuentes, llame al 911 y repórtelos. Paraguay es noticia a nivel internacional tras el anuncio hecho por autoridades sanitarias y también del gabinete del gobierno de Mario Abdo Benítez esta mañana muy temprano en Palacio de Gobierno. Estamos hablando del levantamiento de todas las restricciones de las medidas sanitarias, que ahora pasan a ser una recomendación de salud pública. Es muy importante recordar que sí se mantienen las exigencias para ingreso al país y también ciertas medidas de cuidado que tenemos que tener, especialmente en espacios cerrados. Escuchemos.
La crisis de emergencia en salud tuvo una duración en Paraguay de casi 2 años, desde el primer caso confirmado el 7 de marzo de 2020 hasta el levantamiento de las restricciones vía decreto en el anuncio realizado este martes en Palacio de Gobierno. Las autoridades hicieron este anuncio al cumplirse 1 año desde el inicio de la campaña de vacunación, desde aquella primera aplicación a un personal de blanco por parte del exministro Mazzoleni. Las restricciones se eliminan en todo lo relacionado a comercios, locales gastronómicos, eventos, velatorios, visitas a penitenciarías y universidades, según el anuncio preliminar. Hoy lo que nosotros comunicamos es que ya no se dictará un nuevo decreto. ¿Esto implica que la pandemia ha terminado? No, no significa que la pandemia ha terminado, no significa que la situación de emergencia ha terminado. Lo que significa es que los esfuerzos del gobierno se van a volcar totalmente a incentivar la vacunación, porque creemos que esa es la clave para salir de esto. La pandemia no ha terminado, seguirán vigentes el uso de tapabocas, el ingreso al país con doble vacunación, o sea, el carnet de vacunación en este caso, y las medidas serán adoptadas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en el sentido que seguirán vigentes los protocolos, como recomendaciones, no ya como un decreto. Vamos a enfocarnos especialmente en todo lo que es el proceso de vacunación. Vigilancia de la Salud hace la aclaración de que estas medidas continúan vigentes, no a través de un decreto, sino en forma de recomendaciones por parte de Salud Pública. No se establece el requisito de PCR dentro del Mercosur. Ahora bien, la situación de otros países, continentes como África es distinta. Entonces ahí se establece un riesgo para la población. Entonces por eso es que se exige que a extranjeros fuera del eje Mercosur se pide PCR. Paraguay es el primer país en Sudamérica en implementar esta modalidad de recomendación en lugar de mandato vía decreto acerca de estas medidas sanitarias. Es importante aclarar que la ley del uso de tapabocas continúa vigente y que la modificación o derogación de la normativa dependerá de la situación epidemiológica que enfrente nuestro país de aquí en adelante. Las proyecciones hablan de una baja considerable en los números a mediados del mes de abril, lo que finalmente traería un alivio principalmente al sistema de salud. Y se sigue investigando el asesinato del kazajo que residía en nuestro país. Fue descubierto, de hecho, hace unas semanas. 2 ciudadanos bolivianos tendrían implicancia en el hecho. Se realizaron nuevas diligencias. Ale Pereira tiene todos los detalles y nos cuenta. Adelante contigo. Gracias, Mercedes. Y así como mencionaste, continúan los trabajos en torno al crimen de este ciudadano kazajo, cuyo cuerpo fue encontrado hace unos días atrás en la ciudad de Upané. En ese sentido hay que mencionar el trabajo que realizaron hoy agentes de criminalística en conjunto también con el Ministerio Público. Ellos hicieron la prueba de luminol en el vehículo que fue utilizado, que fue rentado por estos bolivianos, y ellos presumen que ese fue el vehículo que fue utilizado para llevar el cuerpo del fallecido hasta la ciudad de Upané. También se realizó la misma prueba en este freezer que ellos habrían comprado, y también el otro procedimiento se llevó a cabo en la vivienda que se encuentra ubicada en la ciudad de San Antonio, que era la vivienda justamente alquilada por estos 2 detenidos. Todos los procedimientos que se realizaron dieron positivo a fluidos biológicos que van a ser estudiados y analizados también por los expertos, y ellos mencionaban que esto también va a continuar teniendo en cuenta que falta todavía el resultado de la pericia que se realizó, por ejemplo, a los celulares incautados y también a otras evidencias. Vamos a escuchar a continuación la explicación de uno de los fiscales, en este caso el doctor Carlos Maldonado. Hemos concluido la jornada investigativa del día ingresando en la casa que fuera alquilado por los 2 ciudadanos bolivianos para realizar la prueba de quimioluminiscencia a cargo de personal de criminalística de la Policía Nacional, y al examen ha dado resultado positivo, en principio en un pequeño depósito que se encuentra debajo de la escalera dentro de la vivienda,
y también ha dado positivo para fluidos biológicos en la parte del baño trasero. En la parte de atrás tiene una pequeña casita y esa casita tiene un baño y también ahí arrojó resultado positivo a fluidos biológicos. Y podemos nosotros sostener de que efectivamente en este lugar le trajeron a la víctima, quien posteriormente falleció. El freezer, hemos hecho también el estudio hoy y ha arrojado de que en la parte superior, en el borde, dio positivo para fluidos biológicos. No así en el interior. Con respecto al vehículo, hemos encontrado también rastros en la parte de la valijera, haciendo la aclaración de que la valijera normalmente tiene un cobertor. El cobertor no arrojó ningún resultado, pero al extraer el cobertor, sí arrojó resultado positivo en la rueda de auxilio y también debajo de la rueda de auxilio. Bueno, esto es lo que mencionaba el fiscal Carlos Maldonado Mercedes y reiterar nada más que hasta el momento hay solamente 2 personas detenidas en el caso. Estamos hablando de Víctor Roca Vargas y Cristian Picha Ricaldi. Ellos no cuentan con antecedentes, al menos con estas identidades, y según los registros, ellos ingresaron por primera y única vez al país el pasado 22 de enero. Pero teniendo en cuenta la forma en que se movilizaban todos estos lugares que ellos, a los cuales acudieron, y también todo lo que llegaron a comprar, no se descarta para el Ministerio Público que haya una tercera persona involucrada también en este crimen. Muy bien, esto último es nuevo, así que estamos pendientes a cualquier novedad que surja con relación a esta investigación que cada vez está teniendo mayores datos. Gracias, Ale. Gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, tema muy importante, clases presenciales en las universidades, en la educación terciaria. Mañana se realiza la asamblea del CONES, en donde finalmente se estaría estableciendo el regreso a las clases presenciales dentro de las universidades. Habría que aclarar finalmente si se va a actuar de forma híbrida, en el sentido de permitir por un lado las clases virtuales y por otro lado las clases presenciales, o si solamente se establecerían las clases presenciales para esta vuelta del año lectivo 2022 en el sector terciario. Todo apunta a que efectivamente vamos a volver a la normalidad también en cuanto a las universidades. Esto está todavía en debate. Ahora sí, hablemos de un tema sumamente preocupante, la denuncia del tema que presentan los miembros del Círculo Paraguayo de Médicos acerca de cómo funcionan realmente las universidades garage, es decir, los centros de estudio creados de manera express, de forma muy rápida, con trámites bastante ágiles en el Congreso, y que no estarían ofreciendo educación de calidad, especialmente en carreras sumamente sensibles, como por ejemplo la carrera de medicina. ¿Cómo estarían operando? Estos son los 4 puntos principales, pero gravísimos, que están presentando en este momento los miembros de del Círculo Paraguayo de Médicos. En primer lugar, carga horaria de cumplimiento imposible. Dentro de un año lectivo hay cierta cantidad de carga horaria que normalmente las universidades, especialmente las facultades de medicina, cargan dentro de la malla curricular. Estas universidades garage, para cumplir con el proceso y acelerar de manera bastante rápida los años de estudio, están incluyendo una carga horaria excesiva. Por ejemplo, el promedio por año es de 5.500 horas. Estas universidades están cargando 7.000 horas por año. Un tema de cumplimiento imposible, dicen los miembros del Círculo Paraguayo de Médicos. Otro tema muy importante que están denunciando, las prácticas en hospitales no habilitados por salud pública, y esto principalmente en el interior del país. Otro tema que preocupa es esto, la habilitación de carreras en departamentos con baja población. ¿Y por qué este punto es puesto como una denuncia, como un punto grave? Porque efectivamente en universidades que ofrecen prácticas para 1.500 alumnos, estos alumnos están siendo designados para hospitales pequeños, por ejemplo, con hasta 200 pacientes. No es posible ver a una cantidad que supera en miles de alumnos
para revisar en prácticas nada más a 200 pacientes como internados. Este es un punto bastante llamativo. Y otro tema que también preocupa al Círculo Paraguayo de Médicos es lo siguiente: el nepotismo académico en el CONES, que finalmente designa nada más a ciertos puntos de lugares habilitados para hacer las prácticas y no amplía la cartera para establecer otros puntos de prácticas para la gran cantidad de universidades. 32 facultades de medicina tenemos en Paraguay, pero solamente 15 están presentando el aval correspondiente para poder operar. Ahora bien, vamos a ver lo que dice el CONES en respuesta a esta denuncia. Hay dos universidades, sede Asunción y sede de Ciudad del Este, del mismo nombre, que están intervenidas en este momento. Esto ya ocurrió hace 6 meses, hasta el momento no se logra todavía llegar a un punto final de esta intervención, por eso es que se está ampliando por 3 meses más la intervención a esta universidad en particular. Otro tema que prometen es la revisión de las denuncias y una clausura en caso de detectarse las irregularidades. Es muy importante hablar de esto porque en este momento en Paraguay tenemos a una masa muy importante de alumnos, principalmente de origen brasileño, que llegan a nuestro país a estudiar por el bajo costo que implica pagar una carrera de medicina dentro del territorio paraguayo. Haciendo una comparación de cuánto cuesta estudiar medicina en Brasil versus Paraguay, obviamente nuestro país adquiere una preferencia por el bajísimo costo que está presentando para alumnos especialmente del extranjero. ¿Dónde está el problema? Si se llega a constatar esto que veníamos comentándolos recién, las denuncias del Círculo Paraguayo de Médicos. En esos casos, si se constata finalmente de que estas universidades operan como empresas más que como casas de estudio, se estaría procediendo a la clausura inmediata de estas casas de estudio. Atención con esto. Escuchemos lo que decía el presidente del CONES. Estudiar en Paraguay cuesta mucho menos que estudiar en el Brasil. Entonces, dentro de esta posibilidad de que Paraguay pueda ofrecer un título para estudiantes extranjeros, porque hay una posibilidad de costos menos, es toda una oportunidad que tiene Paraguay. La práctica en hospitales que no están habilitados, eso no es posible. Eso el CONES no lo permite. Si esa es una realidad, si están haciendo prácticas en hospitales que no están habilitados, entonces eso es motivo de clausura. Porque justamente en la malla curricular debe de haber una prueba de dónde hacen las prácticas y cómo lo hacen. O sea, la práctica no es simplemente que los estudiantes vengan y se paseen por el patio del hospital. O sea, tiene que haber todo un libro de práctica, un certificado de práctica que debe ser firmado por el responsable de, en este caso, el centro médico asistencial. Y ese centro médico asistencial incluso tiene que ser habilitado tanto por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, categorizado por la Superintendencia y finalmente aprobado por el CONES. Bueno, es muy importante lo que señala el presidente del CONES. ¿Por qué? Porque hay miles de estudiantes de medicina repartidos a lo largo del país y si efectivamente más de 15 universidades están impartiendo esta carrera de manera irregular, no solamente van a salir médicos mediocres, sino vamos a tener a toda una población, tanto paraguaya como brasileña, en riesgo por el nivel académico de estos posibles nuevos médicos. Bueno, les comento que Los Orrego, habrán escuchado alguna vez este grupo, cumple 90 años de tradición musical, reconocida como la primera orquesta del país. Sus miembros nos contaron acerca de sus inicios y para festejar este aniversario que se va a celebrar el próximo 28 en el Teatro Municipal, nos deleitarán con muy buena música. 90 años de Los Orrego. La orquesta, nacida hacia 1932 de la mano de Ladislao Orrego, continúa llevando buena música de forma ininterrumpida. Los Orrego, una de las agrupaciones con más reconocimiento a nivel local e internacional, dirigido por José Félix Neneco Orrego, hijo del fundador del grupo.
grupo comenzó al término de la guerra del Chaco. No tengo con precisión decir tal año, 35, 36 años comenzó. Pero de ser antiguo, y la primera orquesta que se juntaron, lo poco que había después de la guerra, se juntaron y formaron un grupo tenía clarinete, tenía acordeón, tenía bandoneón, tenía lo que había. No había para elegir, pues. La emblemática orquesta se constituye en la más antigua vigente del Paraguay. Para su gran concierto aniversario, se prepara un recital con polcas, guaranías, chamamés, tangos y valses. Cumplen 90 años de dinastía musical, más que nada es una fiesta de la familia Orrego, ya que todo esto inició allá por 1932 con don Ladislao Orrego, fundador de una de las primeras orquestas del Paraguay. Nos dicen que es la más antigua del Paraguay, ¿verdad? La orquesta Los Orrego celebrará sus 90 años en una presentación con la Orquesta de Cámara Municipal de Asunción. Será hasta el lunes 28 de febrero en el Teatro Municipal de la capital. Las entradas tienen un costo de 70.000 guaraníes y están en venta en el Teatro Municipal de Asunción.